cuando ya dejé de ser de pareja de John Jairo, porque John Jairo empezó a progresar mucho con la trova, entonces ya se rodeaba de los grandes. Yo me volví, fue como el sparring de los buenos, o sea, el que pelea, por ejemplo, Miguel Ángel pelea con Carrasquilla, usted me llamaba a mí, hey, tu hermano, tengo un contrato para en Pereira, vámonos. Y Jorge no puede ir, alguna cosa, y mentira, que había peleado con Carrasquilla, entonces me llevaba a mí. Y lo mismo Carrasquilla con él, me llevaba a mí. También Alejandro Echavarría también fue pareja de John Jairo Pérez, y como que peleó con él y me llevó a la trova en el Oriente una vez en una cosa de esa. Entonces yo me volvía, era el que le hacía falta el trovador, ahí está Héctor Mario, que es el que lo reemplaza a los demás. Económicamente eso te empezó también a ayudar mucho. Claro, la universidad me ayudó mucho a mí, la trova, prácticamente yo la trova, hermano, la universidad, lo que fueron los 3 primeros años, 4 primeros años de la universidad, yo la trova me la subventó a mí, con la trova, me subventé yo. ¿Y más o menos en qué año dejaste ya ir a los festivales? Yo siempre iba a los festivales, yo no me he perdido ningún festival. Pero de participar. De participar. El último que participé, creo que fue en el 89, cuando ya me fui, cuando ya me fui para la costa a trabajar. Creo que ese fue el último que... O sea, ¿cómo estuviste en todos los festivales del 85, el 87? Creo que sí, no, como que 85, 86, 87, más o menos, no me recuerdo bien. No, es que yo desde que estaba en la universidad yo trovaba. Yo me acuerdo cuando terminé la universidad, yo todavía trovaba. ¿Y la terminaste en qué año? En el 89. Yo terminé la universidad en el 89. Pero ahí sí ya no, porque ahí no te veo yo ninguna final de esas. No. Yo a usted veo en la final del 84, que esa está en el canal. En el 84. ¿Esa dónde fue? ¿Qué fue en el Plaza Parque Banderas. Parque Banderas. El que ganó Puchero, sí. ¿Vos te acuerdas de esa? Sí, yo me acuerdo más o menos de esa. Yo llegué a la final ahí. Llegaste a la final. Llegué a la final. Pero esa no fue la del 333. No, esa del 333 fue la del 82. Que fue en el Coliseo. La del 82, sí. Esa fue las primeras 3 eliminatorias en el Parque Banderas. Y después de la tercera eliminatoria y la semifinal, la final, en el Coliseo. No, yo me acuerdo que yo empecé en Bello. La primera eliminatoria fue en Bello. No, la segunda. Sí, la segunda que fue la primera tuya. La primera mía, en Bello. De ahí pasé, no sé a dónde más, no me acuerdo. Pero yo me acuerdo mucho por este locutor, ¿cómo es que llama? Monsalve, ¿cómo es? Oscar Monsalve. Que él después de eso empezó a llamarme el 3333, que me decía así, el trovador 33. Y también con Ovidio Moncada, en un festival, pues que yo ya no participaba, pero que yo, de esos que él organizaba, cuando me veía por ahí, saludos a Héctor Mario, el trovador. Es que yo fui el trovador, en ese entonces, en el 83 que tú dices que fue eso, yo pensaba que eso era en el 82. Bueno, yo no sé en qué fecha fue. Eso fue en el 82. Sí, en el 82. El Festival Nacional del 82, que a la postre se lo ganó Ladrillo. Él, ¿cómo es que llama? John Jairo, ¿cómo es que llama? ¿Quién? ¿El presentador? Sí, Ovidio Moncada. Sí, Ovidio Moncada. No, pero Ovidio Moncada en esa época no presentaba. No. Los presentadores eran... No, en esa época no. Yo digo después de eso, después de que ya el Ovidio se volvió el locutor oficial de los festivales de la trova, él me mencionaba mucho cuando eso decía el 333, porque yo fui el trovador que más trovas hizo y no quedó de rey. Porque generalmente en un festival el que más trovas hace es el que queda de rey. Sí. El que queda rey o virrey, porque a los dos les toca hacer las tandas eso. Bueno, y entonces, a ver, para que empecemos como en orden. Entonces, ¿vos te acordás de ese festival del 82? Espérate. Yo aquí tengo, si querés, para rescate la memoria. Tenés grabado eso. Vos en la segunda eliminatoria pasaste a la tercera. Vos fuiste pasando así por todas las eliminatorias. La tercera a la cuarta a la quinta y la quinta a la semifinal. Y en la semifinal sí saliste, pero en la final también llegaste... Sí, porque ya en la semifinal no pasaba al otro lado. Pasaba uno solo. Que el único que pasó, que el que pasó en la semifinal fue Ladrillo y Ladrillo... Y fue el que quedó campeón. Yo me acuerdo que en la semifinal yo le gané a Carrasquilla. Yo eliminé a Carrasquilla en la semifinal. Que es una de las cosas bacanas que... Pero sabes que a mí me llama la atención, bueno... ¿Qué pasó después de eso? Ladrillo de rey, quedó de rey,
y yo había estado finalista, y hicieron en el próximo año, en ese mismo año al final, hicieron un festival de la trova en el Santuario. Creo que bueno, en ese mismo 82 sí, en el Santuario. Y yo fui rey de la trova del Santuario, y Ladrillo, que había sido rey nacional, quedó de segundo. Ah, le ganaste allá. Le gané a Ladrillo allá. Entonces yo me acuerdo que cuando eso, ¿cómo se llamaba un lugar que quedaba en la 70? La Posada del Contento. La Posada del Contento. ¿Cómo era que llamaba el tipo este? Carlos Alberto Calle. Carlos Alberto Calle, de la Posada del Contento, daba un premio al que ganara ya pues el premio. Y el premio era que el primero y el segundo, él los contrataba para que se fueran a presentar allá en la Posada del Contento. Ajá. Entonces, el premio no lo pagaron. Yo quedé rey, no me lo pagaron porque Carlos Alberto Calle, él era muy estiradito y él decía, pues ya Ladrillo sí, pero Héctor Mario Héctor Mario no lo conoce nadie, yo que voy a traer aquí a Héctor Mario. Entonces me acuerdo que fue así. El premio ese, por ser rey de la trova del Santuario, el premio que daba él, me lo pasó por la galleta. Como quien dice. Hombre, yo ahí en esa tercera eliminatoria, porque pues cuando yo haga ese trabajo documental, donde tenga material y donde hayan anécdotas como para contar, Ladrillo estaba borracho en esa eliminatoria. ¿Vos te acordás de eso? No me acuerdo. Hermano, en muchas trovas, muchos trovadores que trabajan con él le dicen, vos estás borracho, respetá tal cosa. Entonces, ahí hubo como un malestar porque a Ladrillo lo pusieron a definir el paso a la final con Nelson de la Pava. Que Nelson de la Pava yo creo que fue el que pasó esa noche del primero, el primero de cada eliminatoria pasaba a la final, el segundo a la semifinal y el tercero a la noche siguiente. Entonces, esa noche Nelson de la Pava pasó a la final y el segundo que fue Ladrillo pasó a la semifinal. Y a vos te llamaron con Carrasquilla a definir quién ganaba el tercero, a ver quién pasaba la siguiente noche. Y eso es lo que te quiero mostrar, porque ahí ustedes salieron como a tirarle muy duro al jurado. Del transporte, en otro tema me encauso. No sabía que un jurado fallaba por un aplauso. Le habían puesto el tema del transporte. Por un aplauso, al jurado no me humillo. Y le va pagando, hermano, el suicidio, hombre, a Ladrillo. El subsidio, hombre, a Ladrillo, que brinca como un resorte, porque es de buenas en trovas y es de buenas en transporte. Y es de buenas en transporte, por eso van a pasar. No se preocupe, jurado, que él no les piensa cobrar. Él no les piensa cobrar, pues Ladrillo no es capaz. Dice súbase, jurado, pero en la puerta de atrás. Pero en la puerta Porque le habían puesto el tema del transporte. no entiende uno esos chanchullos. Es lo mismo del transporte, pero conservo mi orgullo. Y vos conservas tu orgullo. Muy bien eso, compañero. Joder, puta, yo no me acuerdo de eso, ¿no? Seguís siendo un orgullo. Eso es la semifinal. Y así No, ganas eso es el tercero. la eliminatoria. Ah, la eliminatoria. El tercero y cuarto. Tercero, Jorgito, eso es un descaro. Y no me pasan a mí porque les hacía paro. Porque les hacía paro, porque se iban de bruces, no servían las bucetas, son más pequeñas los buses. No servían las bucetas, porque son pues a 10 pesos, y yo le pago a yo amigo, se los monto hasta el Congreso. Se los lleva hasta el Congreso aquí es sagrado, como sagrados los fallos erróneos de un jurado. ¿Eso fue en dónde? Vea, aquí ya estoy en el 82. Entonces usted participó en la segunda eliminatoria que fue en Fue la en Plaza de Bello. Banderas. El primero fue Pedrito, segundo el Negro Chavarría a la semifinal y tercero usted al repechaje. Entonces ya, usted pasó a la noche 3. Que ganó ahí Nelson de está, la Pava. Nelson de la Pava, así lo tengo yo, Ladrillo Ladrillo a la y semifinal yo. y el pibe a la siguiente noche. Ahí eliminó Bueno, a ahí sí. Carrasquilla. Ahí fue donde eliminé yo a Entonces, Carrasquilla. ahí se fue usted para la cuarta noche. En esa pasó el primero Ricardo Arango, segundo Guillén a la semifinal Y yo de tercero usted a la que aquí eliminaron a John Jairo de Pérez. Pérez. Vea, John Jairo Pérez de cuarto. Vea. Quinta eliminatoria, Bobo de Caldas,
Bobo de Caldas, aquí quedaste vos de segundo, de tercero, con un señor que Alberto Madrigal, hombre. ¿Vos te acuerdas de man? Alberto Madrigal. Qué señor para trobar bueno, hermano. Uf. Es que un montañero de Copacabana. De Copacabana. Es un caballero, un señor así como muy correcto para hablar y para todo, muy educado, es la palabra. Pero señor, yo no lo olvidé en ninguna parte. Pero es que señor trabó muy bien ese día, hermano. Ey. Muy bien. Bueno, ya en la semifinal. Pero entonces, ¿por qué? Sí. Y entonces yo aquí, ¿por qué paso? Porque de la quinta noche a la semifinal pasan 2. Ah, ya, para poder ya. ajustar los 6 de A la los 6 de la semifinal. semifinal, sí, claro. Entonces, Y ya ahí en la pasé semifinal segundo, quedó fue, Ladrillo, Negro Chavarría, El Tráfico, Guillén, el el pibe pibe de oro y Jesús Alberto Madrigal. Y ya la final fue Ladrillo, el Bobo, el Bobo, Ricardo Arango, Nelson de la Pava, Pedrito y el Godo. y quedaron en ese orden. Sí, así ese es el orden en el que está. No, pero en ese orden quedaron de Rey. Sí, sí. ¿Y eso en qué año es? ¿De 82? Esto es el 82. Chavarría, pibe de oro. Sí, sí, porque en el 83 sí. Vení, que lo que no sé es aquí donde me salió el tráfico porque no lo había visto. Ah, de la primera La primera eliminatoria, el Godo. Pasó el Godo de primero y el segundo a la... El Godo Fernández, el viejito, el Godo. ¿De qué te acuerdas del Godo? Hermano, el Godo. Me acuerdo el Godo, hermano. Pues el Godo no tenía diente y todo eso. Me acuerdo que cuando íbamos en los buses para los festivales de la Trova de Manizales, cuando bajábamos al restaurante a almorzar, entonces todos mamando gallo decían, es que bueno, ¿qué van la muchacha que llegaba a ofrecer el almuerzo? ¿Qué van a comer? Ah, ¿con qué tiene? Pues, y yo, no, de carne asada, y qué tal, entonces yo, carne molida para el Godo, todo el mundo, carne molida para el Godo. El Godo, el Godo, yo tengo unos recuerdos muy grandes del Godo, hermano, con su ruanita, que se entraba así, un filósofo al berraco de la vida, En Cali, Carrasquilla y yo organizamos un festival de trova. Y pues estaba el Godo estuvo con nosotros, y yo estuve en una correría con el Godo era muy amigo de el juglar, ¿cómo es que le dicen? De Oscar Manuel. Oscar Manuel Zuluaga. Y estuve con ellos recorriendo, nosotros nos íbamos a recorrer, a rebuscarse uno, se iba uno a rebuscarse con la trova. Ay, hermano, uno, por ejemplo, con más que todo en vacaciones cuando yo salía a la universidad, yo cogía mi tiple y, hey, entonces, ¿qué? Nos íbamos. Y de 3 o 4 trovadores y nos íbamos a recorrer Colombia, van a trovar por ahí en los pueblos, a trovar y a buscar contratos por ahí en los estaderos y cosas de esas. Eso hacíamos, era el rebusque de nosotros, hermano. Y con el Godo, sin pena ni nada, con el Godo me fui para un rebusque con el Godo y Oscar Manuel Zuluaga, estuvimos por todo el sur de Colombia y todo eso. Yo siempre empiezo estas conversaciones es preguntándole a las personas cómo conocieron la trova. Me parece hasta mágico, sorprendente, cómo la gente, es como si la trova escogiera a los trovadores y le dijera venga para acá, casi que sin querer, a veces. O sea, ¿a quién fue el primero que vos escuchaste trovar y en dónde, más o menos, en qué año? No, yo el primero que escuché trovando era mi papá. ¿A tu papá trovaba? Pues él trovaba, no, él repetía coplas. Yo no sé si la hacía improvisada, pero él repetía muchas coplas, pues. De esas coplas, cuando ese entonces era, mi papá siempre fue, cuando estuvo aquí en Medellín, conductor de taxi. Y yo me iba con él a acompañarlo en las noches. Cuando él se turnaba, se dobleteaba, yo le iba por la noche a acompañarlo. Y él entonces, como para que yo no me durmiera o para ponerme conversación, empezaba a trovarme. Entonces me decía cosas como, allá arriba en aquel alto, es donde nace la quebrada, y empezaba a decirme cosas así, como estribillos de trovas, de coplas, ¿cierto? De coplas muy conocidas, y él terminaba diciéndome algo a mí, y no se me duerma carajo, alguna cosa me decía, terminándome así. Ahí fue lo primero que yo empecé a escuchar las trovas. Y cuando cuando estaba en primaria, que nosotros nos íbamos a visitar la finca de los abuelos en Ciudad Bolívar, los tíos de nosotros nos ponían a trabajar en la finca, entonces nosotros cogíamos café y todo eso, y te escuchaba a los campesinos trovando, los recogedores de café, le daban a uno como un tajo, bueno, usted tiene esta hilera para coger café, y entonces éramos los hermanos míos en la misma hilera cogiendo café, y los compañeros campesinos pues que tenían experiencia en coger café al lado y lado, y echándose en coplas de aquí para acá, y trovas de aquí para acá. Entonces yo creo que desde ahí fue que empezó a gustarme la trova y todo eso. ¿Y estos campesinos improvisaban o también? No, improvisados, no, eran improvisados, se echaban candela, candela, sí. Eran trovas muy bacanas, se echaban candela. Entonces yo creo que... O sea que la trova sí era como algo muy común, sobre todo como en el campo. En el campo sí era muy común, allá en el campo sí. Pero en Medellín no tanto, sí.
Pues yo no me acuerdo de Medellín, pero yo sí el primero que escuché por radio en Medellín trovando era Pedrito Fernández. Lo escuché haciendo propagandas de trova. Le escuché mucho trovando a Pedrito Fernández. También lo escuché ahí. Y bueno, y ya cuando ya la trova, pues yo sabía que yo hacía mis coplas, mis trovas, yo sabía que sabía improvisar, pero no tenía la seguridad si eso era así. Entonces resulta que en el Liceo Antioqueño, estando como en cuarto o en quinto de bachillerato, en el Liceo Antioqueño se presentaron el profesor de artes, Julio Hidárraga, que era profesor de música. Él era, ¿por qué lo conoces? ¿Lo conocías? No, me han hablado de él. Sí, bueno, Julio Hidárraga era muy amigo de Carrasquilla y de Miguel Ángel, los admiraba mucho, y lo llevó a una presentación al liceo, en un evento que hubo en el liceo. Entonces Carrasquilla y Miguel Ángel, Jorge Carrasquilla y Miguel Ángel se presentaron a trovar. Entonces en esas, yo fascinado escuchando esos dones trovando allá, hermano, cuando en esas veo que Jorge coge para un baño, y yo me voy detrás de él a preguntarle. Y yo me acuerdo que Jorge se acuerda, pues, él me recordaba mucho por eso. Cuando yo le dije, señor Carrasquilla, yo quiero preguntarle una cosa. Me dice, ¿qué? Y digo, ¿cierto que la trova uno primero piensa lo último que va a decir? Y entonces me dijo, sí, ¿por qué? Me dijo, porque yo también soy trovador. Entonces me dijo, ¿cómo así? Sí, porque yo hago eso. Y hicimos una trova en el baño, y Jorge, pues me volví amigo de Jorge Carrasquilla y de Miguel Ángel, y para mí fueron los profesores pues, de la trova los referentes. ¿Eso fue por ahí en qué año? Eso fue en el 78, 77 más o menos, 77 más o menos. Bueno. Y ahí en el Liceo Antioqueño vos conociste en esa época también a Macías y a Hernán Darío Incapié. No, los conocí después. A Macías sí lo conocía ya en el Liceo Antioqueño, pero fue cuando ya estaba en sexto, en el 79, que hicieron un festival de trova, y Macías fue jurado. Ya él había salido de allá. Sí, él ya había salido. Y Hernán Darío también. Y Hernán Darío también había salido. Hernán Darío había salido mucho antes que yo, sí, mucho antes. Pero tenían el referente de ellos, pues, se tenía el referente de ellos. Y, bueno, y ahí fue donde yo conocí también bueno, entonces en el 79, ya nosotros, cuando yo participé en el 79 en el festival, pues, participé en el liceo, pero no lo gané, quedé de segundo. ¿Quién ganó? No me acuerdo quién ganó un muchacho ahí, pero que él no siguió con la trova. Bueno, Macías después me dijo, es que no te quisimos dar el premio porque después te ponía muy pinchadito, porque yo acababa de llegar en ese mismo año de ganarme el festival de la San Buenaventura, que la San Buenaventura hizo un festival de trova y me tocó competir con Yojairo Pérez. Yojairo fue el segundo y yo fui el primero. Me lo gané, me acuerdo mucho por qué me lo gané, porque nos pusieron un tema que como yo era del Liceo Antioqueño, pues que era un poco, ese liceo era como con ideas revolucionarias, pues ahí tenía mucha conciencia social uno y conocía todos los problemas que estaban pasando en Latinoamérica sociales. En eso me imagino que se acuerda usted de la revolución sandinista en Nicaragua, y nosotros sabíamos toda esa historia, y nos pusieron ese tema a John Jairo Pérez y a mí, pero John Jairo no sabía nada de eso. Entonces, por eso es que yo me lo gané, porque yo sí conocía un poquito más del tema de cómo era el sandinismo, del Grupo Colombia que se fue a pelear allá, pues gente de aquí que se fue allá a defender para los sandinistas, bueno, a luchar contra los sandinistas, más bien, con los sandinistas contra Somoza. Bueno, entonces Macías me dijo, no te dejamos ganar aquí porque te empiezas a crecer mucho y después, imagínate, entonces esa es la forma como los jurados lo castigaban a uno en la trova, entonces que le frustraban tu carrera, te frustraban tus cosas, porque uno pensando, yo fui el mejor y ¿por qué me van a poner de segundo? Son cosas como esas pues que pasaron ahí. Y era muy común hacer ese festival allá en el Liceo Antioqueño cada año, o sea, ese festival no mucho tiempo, ¿no? No, eso no lo hacían cada año. Ese año yo no sé por qué lo hicieron. Y era bacano, pues, sí, muy bacano. Pero era festivales, pero de estudiantes. De estudiantes del Liceo Antioqueño. Nada más del en el Lanzate se hacían el que era como de varios colegios, sí. ¿Y el de Lanzate? No, ahí también era de varios colegios, sí, no. Eso era de liceos. De puros liceos que había. ¿Y el de Lanzate también? No, el de Lanzate no fue. El de, ¿cómo es que llama? Participaban, ya me acuerdo, la Marco Fidel Suárez, también participó el Lanzate Avendaño, participaron varios trovadores ahí, varios colegios así de Medellín que eran buenos ahí. Y ahí fue donde yo conocí, bueno, le cuento la historia como conocí yo a Humberto Ovidio Moncada. No sé si fue cuando estaba en quinto o en sexto, había una exposición en la biblioteca de pinturas.
Y cuando yo estaba mirando las pinturas, que me había gustado mucho el arte, y estoy mirando las cosas de esas cuando veo dos huevones ahí trovando. Era Ovidio trovando con otro, trovándole a los cuadros. Entonces yo me les metí a trobarles también. Y dije, bueno, nos hicimos amigos. Entonces le pregunté a él, bueno, ¿usted no conoce a Astrocol? Eso fue en el 80. No, en el 80 no, porque yo salí en el 79. Fue en el mismo, en el 78, antes de empezar en el 79. Fue en ese mismo año 79, porque Ovidio no conocía a Astrocol ni nada, y Astrocol apenas había nacido en ese año. Y entonces yo le dije, ¿usted no conoce a Astrocol? Entonces yo le dije, no, me tenés que presentarte a Astrocol, que mira, que esto y lo otro. Y yo fui el que llevé a Ovidio a Astrocol. Ovidio todavía recuerda eso, y por ahí le vi una grabación que hizo ese Recorderi, que me pareció muy bacano, pues que se acuerde de eso y que lo mencione con cariño. Entonces hablemos de lo de Astrocol. Entonces, como en esos jurados de la trova, pues estaba, ¿cómo es que llama? También Álvaro Mejía, Macías y todo eso, y esta gente, y cuando yo me gané el de San Buenaventura, entonces se estaba armando lo de Astrocol, y nos invitaron a participar en Astrocol, y para mí me parece que eso fue como una revolución de los trovadores. Entonces, muy buena idea de los trovadores haber podido conformar Astrocol y empezar a autogestionar sus propios festivales y cosas. Me parece que fue como una liberación pues de esa explotación del arte que estaban haciendo así, para darle como un poquito más de altura a la trova y sobre todo de dignidad a los trovadores, hermano, porque a veces los trovadores que venían de muy lejos ni les pagaban, se tenían que devolver, bueno, no habían buenos hoteles, cosas como eso. ¿Y quiénes eran, te acordás vos quiénes eran como los abanderados de eso? Bueno, era Macías, Carrasquilla, que me acuerdo yo, Macías, Carrasquilla, no sé si tú conociste a Álvaro Mejía. Él fue el que me puso a mí el pibe de oro. Me imagino que era porque yo era mono, yo era muy mono. Me gustaría mirar como, si podemos profundizar un poquito más en lo que vos percibías como en el ambiente de lo de la creación de Astrocol, porque vos lo dijiste ahorita, ahí lo que se creó fue como un sindicato, Como una revolución que le quitaron el festival a Augusto Vázquez. Entonces Augusto alcanzó a hacer el del 79. Ajá, el del 79 hizo Augusto. Pero incluso en el del 79 ya estaba Astrocol y ellos como que pusieron unas condiciones. Sí, claro, o sea, que ahí le exigimos un poquito más. De hecho, en la semifinal del 79 hubo una cosa muy maluca porque eliminaron a Miguel Ángel, quedaron Ladrillo y Jorge Mario para definir con el que pasaba a la final y se rebotaron los trovadores, se subió al escenario Carrasquilla, Guillén y se tomaron el micrófono y suspendieron la noche y dijeron que eso no podía continuar más. Eso, ¿vos no te acordás de eso de pronto? No, de ese no me acuerdo de eso, mano. El caso es que para el 80 ya Augusto lanzó el festival de él. Ajá. Y Astrocol lanzó. El de Entonces hubo como dos festivales al mismo tiempo y al último Augusto ya vio pues que no se podía, que no podía y se dio. Hubo una negociación, me parece que hubo una negociación. Creo que fue Carrasquilla. ¿Qué se decía, digamos, creo que fue Carrasquilla. Carrasquilla fue uno de los más rebeldes, era de los más rebeldes y libertario y que quería pues como reivindicar bastante a los trovadores. Y él, creo que llegaron pues ya junto con, no sé si Jorge Mario o, lo que pasa que Jorge Mario y ¿cómo es que llama? Y Hernán Darío Hincapié eran más de Augusto que de Astrocol. Es más, ellos inicialmente no pertenecían a Astrocol, no pertenecieron. Ellos se vinieron a afiliar después, porque ya que los volvimos a llamar y todo eso, pero ellos generalmente en esos festivales, ellos dejaron de participar en los festivales de la trova. Solamente Jorge Mario volvió, no sé si fue en el 81, 82, en el 81, volvió otra vez porque ya vio que Astrocol estaba como más serio, que tenía su sede, que ya había gente conformándola, entonces de pronto ya volvió él. Y que de hecho cuando volvió, Carrasquilla hay una tanda con él por ahí en el 81, espectacular. Donde trata mucho, o sea, sí, le hice eso, le recuerda eso. Le recrimina eso, sí. Pero él también, Jorge Mario, era muy buen improvisador, hermano, el hijo. Una tanda, tú tienes esa tanda. Yo tengo todo eso. La tanda. ¿Me va a pasar todo eso? Oiga, la tanda gloriosa de Jorge Mario y Ernesto Hincapié. Ernesto no, y Hernán Darío Hincapié. ¿Hablando sobre qué? Pucha, eso es una tanda, hablando de medicina, de la carrera de ellos. No sé si fue en el 78 o en el mismo 79, pero creo que fue en el 78. Bueno, entonces a vos no te tocaron, digamos, del 79 los otros festivales. El del 78 que lo ganó Miguel en el Coliseo, eso no te tocó. ¿Sí? Eso no me tocó a mí, Miguel Ángel no. A vos sí te tocó el del 79 y estuviste en la final del 79, ¿o no? El que ganó el Bobo con la famosa trova del Valle de la Burrada.
En el 79. En el 79 ganó el Bobo de Caldas, no fue en el 80. No, el Bobo repitió. 79 y 80. En el 70. 79 En el 79 sí, no, yo sí estoy en el 79. Con una trova. Que fue en el Palacio de Exposiciones. Que el segundo fue Que- Hernán Darío. El segundo fue Hernán que le Darío. dice que las mujeres más lindas son las mujeres del valle. Y Pues, después más adelante de la... el otro le dice que al Valle y este dice que el Valle de la Burra. Esa te Ah, tocó. fue puta, sí, claro. Eso fue... Espectacular, sí, fue puta. Bobo tenía. Bobo no era muy musical, musicalmente no era muy bueno, pero eso tenía, hermano, tenía unas salidas muy espectaculares, digo, man. Y aparte, bueno, el Bobo también, el Bobo colaboró mucho en la ayuda de Astrocol, de afianzar los festivales de la Trova Astrocol, porque cuando eso se necesitaba plata para poder hacer un festival de trovas de eso. Y como él era muy amigo de Pablo Escobar le regaló a Astrocol 1 millón de pesos, que eso era plata en ese entonces. No sé si fue en el 79, en el 80, le regaló 1 millón de pesos para hacer el Festival de la Trova. Se lo dio así dado. Que muchos después, que nos dimos cuenta, muchos después empezaron como a la suspicacia de que ese segundo Festival de Trova que se ganó el Bobo fue por ese apoyo pues que él dio a la Trova, o que lo dio pues, a través de Pablo. Pues se sospechó mucho eso, pero no, el Bobo de muy buena calidad de Trova y una gran persona, mano. ¿Cómo era el Bobo, hombre? ¿Cómo hablaba un De poquito puta, de mano. él? El Bobo, hermano, era tan sencillo. El Bobo era un montañero, mano. Montañero, de Calda. Y usted lo veía, hermano, y así hablaba así, y montañero, él hablaba montañero. Él no era educado para hablar, hablaba así como hablan los montañeros, hermano, pero de una calidad, hermano, muy bacana. Ese Bobo lo veía usted y se ponía a conversar con usted, hermano, y hablar de huevonadas y de cosas y de la vida. Tenía una filosofía de la vida también muy, muy linda, hermano. Eso vino como de muchos trovadores de esa época, que eran gente muy inteligente, muy profundos como con la vida, porque lo mismo el Godo. O sea, eran manes que tenían un modo de pensar como muy establecido. Guillén, del mismo ladrillo, hermano. Ay, había ¿cómo es que llamaba? Ah, no, hay una anécdota muy bacana, esa sí la puede grabar, yo creo. Está grabando ya. Yo la tengo grabada con la otra que me contaste. Bueno, ese es, nosotros, ahora en los festivales de la Trova que están poniendo a ratonear como modalidad de improvisación, para eliminar. El ratoneo lo utilizamos nosotros para practicar la trova. Era una forma de entrenamiento de nosotros. Cuando la oficina de Astrocol quedaba en Sucre con Caracas, en un segundo piso en toda la esquina, subía uno unas escaleras de madera en caracol, y allá arriba quedaba la oficina, ahí nos reuníamos nosotros, casi todos los días iba la gente allá, iba gente hasta las 8, 9, 10 de la noche. Y los trovadores que estaban empezando y todos iban allá a ensayar y a hacer trovas y cosas de esas. Muy parecido con lo que está haciendo todos los viernes del trovador. Allá, por ejemplo, habían que los jueves de chocolate, el chocolate de la trova, así, los jueves de chocolate, no sé. La ronda del chocolate, eso lo invitó Diego Duque o algo así, me parece que fue Diego Duque o algo así, para hacer cosas de trova y entrenarnos. Entonces el ratoneo, me acuerdo mucho, estaba el cabezón, ¿te conoces el cabezón, cierto? Que le llaman Libardo López. López o Vélez. Libardo López. Entonces Libardo, pues que era un trovadorcito, ahora yo lo veo como un poquito más estructurado, pero que era un trovadorcito apenas empezando y muy macheterito para hacer la trova, pero muy gomoso. Entonces y cogió a Pedrito Fernández, allá me acuerdo, y le dices que, Pedrito, vamos a ratonear, pero poéticamente. Entonces él dice, Pedrito, listo, Pedrito no se para, Pedrito es un mamador de gallo, dijo, puta, la historia de Pedrito es otra cosa, historia hermosísima, man. Entonces Pedrito Fernández llegó y le dijo, listo, dice que empiece pues, le dice Pedrito a Libardo, y te llega Libardo, coge el tiplecito y empieza es que, ¿para dónde irán en la noche los cocuyos alumbrando? Entonces le contesta a Pedrito, dice que a buscar otro fundillo que el de él se le está quemando. Ese fue un cacharrón, no, de Pedrito para que no nos... de Pedrito no, hermano. Pedrito Fernández es un gran improvisador, hermano. Yo creo que era de los buenos improvisadores que había. Y hermano, muy hábil, costumbrista, le gustaba mucho la cosa. Y tenía una filosofía de la vida muy espectacular.
Él, por ejemplo, no mandó a los hijos, no los mandó al colegio, no los mandó a la escuela, él mismo los educaba y ellos mismos se educaban. Eso era una cosa. Él decía que la escuela castraba a la gente porque la imaginación, la creatividad. Y él decía, ¿cómo es posible que con las tareas y con cosas de eso lo castraban? Que al niño tenía que dejarlo creativo y todo eso. Él tenía una familia muy bonita, o tiene, pues la familia todavía que vive, muy bonita, inclusive creo que yo tuve también amores con una de las hijas de Pedro, con Margarita, fui novio de Margarita Fernández, y quise mucho a esa familia y la quiero mucho, pues. Y a Pedrito, hermano, Pedro, la casa de Pedro era la casa de... Usted llegaba donde Pedro, y hermano, y usted era como llegar a su casa. Lo trataba a cualquiera, mano. Y era muy humilde, o sea, él no tenía opulencia ni nada de eso. Y le gustaba, para mí era el trovador más ambiental que había, de más conocimiento, como el que hay ahora de la gente que es vegana o que come cosas que no hacen daño para la salud. Él era el que tenía esa concepción de la vida, de la tierra, tenía una concepción del ciclo de la vida, del ciclo del agua, que yo le decía. Pedro sabía mucho del campo, de cómo crecían las matas, de cómo crecía todo, de la relación de toda la naturaleza, de los animales. O sea, tenía una concepción holística, ambiental, que cualquiera, quiera hablar en términos técnicos, uno lo podría llamar ahora un defensor de estos grandes líderes ambientalistas del mundo, hermano, porque tenía una concepción de cómo se debía manejar el agua, cómo se debía manejar, y él iba en contra de los agroquímicos, en contra de todas esas cuestiones, le gustaban mucho las cosas orgánicas. ¿Y de qué vivía Pedro en ese tiempo? Si vos te acordás o sabes, o cuál era como la actividad del... Pedro le gustaba mucho el campo, él vivía en el campo, él tenía sus tierras en el campo, y creo que también tuvo por ahí sus minitas de oro, estuvo cateando por ahí sus cositas de oro, y del folclore también, vivió también del folclore. Esos manes tenían como una vocación artística, como un amor al arte, a la cultura, lo mismo que Mario Tierra. Es que Mario Tierra, hermano, Mario Tierra, yo tengo audios del 80, 81, donde ya Mario tiene unos poemas. Dos hijos de puta, hermano. O sea, una rajera, hermano. Mario Tierra. Jorge Carrasquilla, muy noble, hermano. Uy, hijo de puta. Mire, Jorge Carrasquilla venía de familia pudiente, familia de la alta sociedad. Y sin embargo, ese huevón era humilde, hermano. En la casa de mi mamá, en el 12 de octubre, él estuvo una vez allá. Estábamos trovando también. Y amaneció en la casa. Salimos tarde de trovar. Y entonces le dije, bueno, y como yo vivía por allá tan tarde, no, vámonos para la casa. Y dormimos allá, ¿me acuerdo? En la casa. Y pues la casa de nosotros allá, estas casas pequeñitas y todo eso. Bueno, y sin embargo le dimos dormida a él, ahí cayó. Y mi mamá al otro día, con esa pena con Jorge, ¿qué le vamos a hacer de desayuno a Jorge? La cosa. Y entonces le pregunta, desde la cocina le pregunta a Jorge, Jorge, ¿y cómo quiere los huevitos? Y le dice Jorge, es que, doña Arabia, ahí encima de la carnita. Y era pena de mi mamá porque apenas había huevitos para hacerle revueltos apenas a Jorge. Y sale Jorge con esa cosa. Jorge era muy chistoso. Muy inteligente, ¿no? Inteligentísimo, man. Oye, pero igual Jorge era un buen amigo, era buen elemento, pero era muy... energúmeno. Sí, o sea, muy... estallaba muy fácil. Enérgico, y estallaba muy fácil. Era de una ética la tremenda, man. Él estallaba muy fácil, se acaba la chispa muy fácil, muy rápido. Bueno, hablamos de... bueno, si querés hablar un poquito de don Antonio Echeverri. Me repetí si puedes la parte de la historia que me contaste ahorita de que lo conociste. Él fue en la Universidad de San Buenaventura. En la Universidad de San Buenaventura. Yo voy a hablar de él, en este trabajo hay una parte donde voy a hablar de él, que me parece que es un personaje muy importante para la trova. Toño nunca fue buen trovador y le gustaba la trova, pero era muy mal trovador. O sea, no rimaba bien, le salían las trovas largas, pero le gustaba y lo hacía con ese cariño. Y Toño fue, pues para mí fue el sparring, la casa de él fue el sparring de la mayoría de los trovadores. Muchos de los trovadores que se formaron empezaron allá en la casa de Toño, en esos festivalitos que hacía él allá regularmente, que hacía semanalmente o cada 15 días, se inventaba un festivalito de la trova, para que la casa de Toño siempre estuvo llena de trovadores. Él era el hotel de los trovadores, era Toño los recibía a todos con mucho cariño.
lo seguía para toda parte, les ayudaba, hermano, era un tipo que ayudaba a la gente. Cuando él veía a alguien que le hacía falta algo, él le ayudaba. O sea, era muy solidario, muy solidario, muy solidario y sobre todo, ¿cómo se le dice a una persona que da más de lo que tiene, mano? Toño daba más de lo que era. Inclusive pues la esposa de él, y a veces nosotros le llamamos, pero Toño, ¿por qué tú eres huevón? ¿Tú qué mira? No, dice con mucho cariño, él lo necesitaba, no se preocupaba, porque había gente que se aprovechaba de la nobleza de Toño. Pero tuvo algunos trovadores que no quiero mencionar, que se aprovecharon mucho de esa nobleza y lo explotaron o se aprovecharon pues de cosas con él, y él lo hacía con mucho cariño y con mucho placer. Le gustaba mucho el fútbol, fue uno de los técnicos del equipo de Astrocol. Ah. Sí, claro, él era uno de los técnicos del equipo de Astrocol. ¿El equipo nació más o menos en qué año? En el 80, 81, así. Sí, hubo equipo de fútbol. Astrocol tenía un equipazo un equipo de fútbol tremendo. Ahí ya. Toño era el técnico, jugaba Bernardo era un delantero, buen delantero, Bernardo. Macías era un tipo muy hábil para jugar el balón. Macías no corría, no tenía físico para correr, pero se sabía ubicar. Entonces siempre le llegaba la pelota y la repartía muy bien. Jugaba quien, Carlos Mario, pues el hijo del Tigre, jugaba también. Yo jugaba de marcador de punta, que me acuerdo quién más jugaba ahí. No, eso era... Muchos trovadores jugábamos, hermano. Y teníamos campeonatos, jugábamos por allá en Aranjuez. Por allá tenía Toño un campeonato ¿cómo se llama ese barrio que hay después de Aranjuez? Bermejal. Por ahí en Zamora, por ahí por Zamora, jugamos ahí. Jugamos nosotros en el Parque Norte, que había campeonatos empresariales y nos metían a Astrocol, jugábamos contra equipos de empresas y cosas de esas. Y teníamos nuestro uniforme y todo eso. Conseguíamos patrocinio con alguien para el uniforme. Toño era el que conseguía todos esos patrocinios y todas esas cosas. Creo que también, no sé si jugaba Ovidio Moncada, bueno, Nelson de la Pava, que era, pues, puta, Nelson de la Pava fue de la selección de Antioquia y todo eso. Sí, Nelson de la Pava era el mejor jugador que tuvimos nosotros, pues Nelson de la Pava. Nelson de la Pava creo que no se pudo ir, o era de las reservas del Nacional o del Medellín o algo así, no sé de cuál equipo del Nacional. Llegó a ser de las reservas del Nacional. Oíste, porque ya me has hablado de lo de la ronda del chocolate, el equipo de fútbol. O sea, Astrocol en sus inicios fue muy exitoso. Claro. O sea, y realmente aglutinaba a los trovadores, realmente convocaba a los trovadores. Ahorita también me decías que se iban para allá, para la oficina de Sucre con Caracas. Sí. Espontáneamente toda la tarde. O sea, ¿cómo era ese Astrocol de esa época? ¿Qué más eventos hacían? ¿Quiénes eran los que jalonaban eso? Siempre había una junta directiva y que se iba turnando. Entonces, el presidente que fue por mucho tiempo fue Álvaro Mejía, pues que era como el líder. Álvaro Mejía era un líder, él quería mucho que la trova, él era de la concepción de que la trova, los trovadores teníamos que llegar, ¿cómo decía él? Él decía algo como esto, no recuerdo las palabras textuales, pero la idea era como que había trovadores que teníamos que ser políticos, o sea, que en el consejo directivo tenía que haber, en el consejos municipales debería haber un trovador para que defendiera y para que promoviera la trova y le diera más cabida a la trova. Yo no sé si usted sabe que uno de los grandes compositores que ha tenido Colombia en música y todo eso, de Planeta Rica, que murió de Planeta Rica, el primer rey vallenato de la trova, Alejandro Durán, el presidente honorario de Astrocol. ¿Usted no sabía eso? No. Bueno, presidente honorario de Astrocol, y en Astrocol teníamos una foto de él y un diploma donde se le había dado a Alejandro por ser presidente honorario de Astrocol, porque Alejandro Durán era también improvisador de versos en su modalidad, pero él también improvisaba versos, lo que llaman la piquería en la costa. Y Álvaro Mejía, y en una reunión que hubo, en un evento que hubo, se nombró a Alejo Durán como rey honorario de Astrocol, presidente honorario de Astrocol. Pero entonces él estuvo, digamos, ahí, vino a algún evento que estuvo con nosotros y todo eso, sí, presidente honorario de Astrocol. ¿De qué otra cosa estábamos hablando nosotros? De lo que había, bueno, yo no sé si ustedes hablaron del evento
del Festival de la Trova más, para mí es uno de los festivales de la Trova muy tesos que han habido fuera del Festival Nacional de la Trova, Sí. que organizó Diego Duque, el difunto Diego Duque. Diego Duque fue muy activo también, era una persona muy activa, muy organizado, el zurdo Duque, él era zurdo y todo eso, y era muy organizado, y él organizó, creo que fueron 2 o 3 días de trova en el Capiro, una finca por allá en el Eso Capiro. fue en marzo del 81. Bueno, en marzo del 81. Resulta, le voy a contar la anécdota de esa. Resulta que íbamos como 80 trovadores, trovamos durante 3 días. Uno de los jurados, me acuerdo, era Belezefe, del colombiano. Y me acuerdo porque Belezefe me puso a mí a trovar, yo sin saber de toros, me puso a trovar de toros. La primera grande. Y pues para desempatar me dijo que salgan al segundo ruedo, al segundo cosa de la trova. A él le gustaban mucho los toros. Y cuando íbamos en el bus para allá, unos trovadores que no le había ido muy bien en los festivales y que venía participando con otros del 79, 80, y que ya pensaba retirarse, era el Ratón de la Floresta. Venía Silvia, el Ratón de la Floresta, Chocolate y yo, veníamos, y Diego Duque, que el organizador, veníamos hablando ahí, conversando, y ustedes ya diciendo, ¿cómo es? Diciendo Moncada, ¿cómo es? Ovidio, no. Ramón Humberto Moncada diciendo, este es el último festival que iba a trobar, voy a trobar esta cosa, a mí ya a mí no me está, a mí siempre me eliminan, a mí no me va bien en esto y toda cosa, y él fue el que quedó de rey en ese festival de ahí. Ese lo tengo yo también. Sí, lo tiene, hijo de pucha, man. Sí, es que de hecho, ahí, ahorita que mencionaste la tanda de los toros, ahí hay una tanda de Parlante Agudelo con otro hablando de toros. No Es sé conmigo, si sea esa. es conmigo, yo creo que es conmigo Parlante A Agudelo. Parlante le gustaban mucho los A toros. Parlante le gustaban mucho los toros. Y yo no sabía mucho de toros, ¿viste? Por eso yo creo que me ganó ahí a mí en esa tanda, por eso quedé yo eliminado, creo yo. Oíste, en ese 81 también hubo otro festival que me lo encontré. Yo también en este trabajo lo que estoy haciendo es que es ir al colombiano, a buscar en todo el archivo. El colombiano lo tiene todo, hermano. Para hacer este trabajo, todo lo encuentra uno ahí, o sea, el cubrimiento. La trova fue muy importante para el colombiano en la primera época. Claro. Y ahí en la última, antier que estuve, me encontré un artículo sobre el Festival Interuniversitario de la Trova. Final 7 de noviembre del año 1981 en la Plaza de Banderas. Por la Nacional, Santiago Espina. Son de la Pava. Santiago Espina, ingeniero de petróleo. Enseguida le voy a contar la anécdota con Santiago Espina. Bueno. Es ingeniero de petróleos. Por la Antioquia, Juan Carlos Cárdenas, Jorge Carrasquilla y Luis Fernando Macías. Por el Politécnico, Fran Rivera Restrepo. Fran Rivera, sí. Y por la UPB, Mauricio Villegas Johnson. Esto fue en la Plaza de Banderas. ¿No te acuerdas del festival? No me acuerdo más. Pero qué idea tan bacana. Tan bacano, ¿sí o no? Un festival. Es que cuando se hacía festivales. No, pero lo que veo yo aquí es que la trova estaba. Bueno, su apogeo. Mario Correa y Hernán Darío Incapié salieron de la Universidad de Antioquia. Ajá. Pues yo veo que había una influencia de la trova en la Universidad de Antioquia muy bacana que permitía que manes inteligentes, que vos sabes que los buenos trovadores finalmente son manes que no son primarios, o sea, que tienen, lo que vos me has dicho ahorita varias veces, manes que tienen una filosofía de la vida, manes que piensan, ¿cierto? Y estaba también la disyuntiva de que si el trovador se hacía o el trovador nace, o siempre va a ser, esa va a ser la disyuntiva, el trovador nace o se hace. Sí. Yo personalmente pienso que es las dos cosas, o sea, que hay trovadores innatos, que por naturaleza nacen con esa habilidad de improvisar, y que hay otras personas muy inteligentes que pueden conocer cómo es que se hace una trova y pueden entrenarse para eso y hacerse trovadores. Creo que son las dos cosas que hay, pero se necesita tener algo de las dos para poder hacerse. Se necesita entrenar y se necesita hacer ¿cómo es? Se necesita hacerse y ser. Sí, practicar y todo, y pero en todo caso... o sea, le va mucho mejor al que es innato, y que es innato y que practica bastante y que hace cosas. Pero sabes que a través de esta investigación que yo he ido haciendo, me he ido dando cuenta de una cosa, y es que, sobre todo los primeros trovadores, la época que te tocó a vos, la gente no aprendía a trovar.
la gente se daba cuenta que sabía sabía trovar. trovar. Ah, sí, sí, sí. O sea, porque la trova, digamos, la Sí, sí, estructura sí, sí. es muy fácil. La estructura no es es como muy la clara. décima, que vos sí Claro. tienes que aprender que el primero con el Claro. cuarto y el quinto y el segundo con el tercero. No, puta, el segundo con el cuarto y así están escritas todas las canciones. Entonces, yo tengo la teoría de que en la trova el trovador no aprende. El trovador se da cuenta que sabe trovar. Ajá. Y se da cuenta que puede conversar en verso. Y cuando una tanda es buena es cuando los dos trovadores logran hablar de un tema, el uno contestándole al otro, pero como si fuera una conversación. O sea, puede ser uno puede conversar con otro tirándose, diciéndose cosas, o puede conversar con otro halagándose, o puede conversar con otro demostrando quién sabe más de un tema o de otro. Pues tiene que haber una conexión. Una conexión, sí, tiene y que haber eso una se da, conexión. o sea, hay trovadores con los que uno tiene química Química, como para el baile. Hay sí. gente con la que uno baila muy Hay bien. otros con que no se entiende ni por el diablo. Pucha, sí, es así. Y los dos están bailando. Sí. Y lo otro también que uno reconoce mucho que hay trovadores que son rimadores, pues los rimadores. O sea que yo no los llamaría trovadores, que a mí el trovador es el improvisador, es el verseador, sí, sino rimadores, o sea que saben rimar. Porque no le importa la estructura, sino rimar, pero tienen la idea. O sea, tienen la idea de qué le voy a decir a este man y me busco cualquier cosa para rimarlo. Eso ya me imagino que ahora en los festivales ya es muy castigado por los jurados y ya los jurados ya se dan cuenta muy fácilmente de eso. Vos llegaste a ir a trovar a la Feria de Manizales. Sí, claro. ¿Y qué tal? ¿Qué recordás de esa experiencia? Ah, espectacular, hermano. La Feria de Manizales era lo más bacano. Para nosotros salía siempre una buseta o un bus con 30, 40 trovadores de aquí para allá, hermano. Salíamos a representar a Antioquia en el festival, hermano. Eso era espectacular. Y llegábamos nosotros y nos atendían muy bien, nos ponían pues a dormir en una casa grande donde había muchas piezas y cosas de esas, y bueno, y la alimentación que nos daban y todo eso. Y nosotros, una de las cosas muy bacanas que tenía el Festival de Manizales era que nos llevaban al Nevado del Ruiz, por ejemplo. Fue la primera vez que yo conocí el Nevado del Ruiz y subíamos al Nevado del Ruiz allá, todos los trovadores subiendo con sombrero. Y usted imagina, ¿cómo se llamaba? El viejito Narváez, el mono Narváez, subiendo al Nevado del Ruiz. Para allá se nos mareó, le dio ¿cómo es que llama eso? La mal de altura, el Soroche. Soroche, bueno, le dio todo eso a él. Me acuerdo que yo tengo una foto por ahí que Silvia me mandó en estos días. Está Silvia Echeverry, estoy yo y está... Gallego. ¿Cómo? ¿Calomario Gallego? No. Sí, Gallego. No, y está, ¿cómo es? El de Bello, que también ha sido jurado. ¿Cómo es que se llama? Carlos Evelio. Carlos Evelio Cano. Estamos ahí. Estamos en pleno Nevado del Ruiz y ahí... ¿Y te acuerdas cómo te fue en Manizales, en la feria? No, en Manizales yo nunca llegué a ser finalista una vez, pero lo máximo. Cuando Nelson de la Pava se ganó el festival, yo llegué a ser finalista. O se lo ganaba Nelson o me lo ganaba yo, eran los dos que estábamos como promocionados para... Los que estábamos en ese momento en el furor, que teníamos como la fuerza para ganar, pero se lo ganó Nelson de la Pava. Mucha alegría, lloramos con eso. De la anécdota, yo no sé si le han contado la anécdota de Manizales. Bueno, la anécdota más fuerte de Manizales, los trovadores se hacían unas maldades muy grandes, hermano. Pero grandes. No se acuerda si conoce al Pollo Herrera. Bueno, ¿cómo se llama? Juan Guillermo Herrera. Bueno, Juan Guillermo Herrera era locutor también, presentaba el Festival de la Trova y todo eso. Y resulta que en Astrocol, era también de la Junta Directiva de Astrocol. Entonces ya se seleccionaron los 20 trovadores que iban en ese año, eran 20 que íbamos a representar a Antioquia en el Festival de Manizales, y uno de ellos era el Pollo. Pero llegó una carta a Astrocol. Yo hacía parte de la Junta Directiva, llegó una carta de la Junta Directiva de Astrocol, de allá de la Oficina de Fomento y Turismo de Manizales, diciéndole que necesitamos los servicios del señor Juan Guillermo Herrera para que sea el locutor oficial del evento. ¿Usted sabe esa anécdota? Creo que yo me conté algo, pero dame la versión. Bueno, yo voy a dar la versión mía. Llegó la carta de esa, hermano, y firmada por Ernesto, el organizador de allá, y con membrete y todo de allá de la oficina y entonces dijo, bueno, entonces, ¿qué decimos? Bueno, Pollo, ¿usted qué hace ahí? Entonces listo, no, tiene que renunciar al Festival de la Trova para que le demos el cupo a otro y usted prepare para eso, y que listo, claro, me voy. Entonces íbamos todos en la buseta, y él no se quiso ir con nosotros en la buseta, pero se fue caravanado con fiaca, la fiaca, le decían la fiaca.
en un carro de esos rusos, ¿cómo es? Un Lada, era, en un carro de esos, y él se fue, y yo me acuerdo que cuando parábamos a desayunar por ahí, llegaba y decía el pollo así, de esa manera, muchachos, imagínense a ver cómo me va a ir. Perla del Ruiz, el repentismo paisa os saluda. ¿Cómo les parece? Y se fue ensayando eso por todo el camino, y donde paraba era así. ¿Cómo les parece? Perla del Ruiz, el repentismo paisa os saluda. No, joder, y todo el mundo, hermano. No, bien, muy bien, muy bien. Cuando llegamos a Manizales, hermano, llegamos a Manizales, allá a la oficina de Fomento y Turismo, llegó todo imponente ahí, llegó allá a donde a la oficina de Ernesto, ¿qué era? Ernesto González. Londoño. Ernesto González, Ernesto Londoño, Ernesto González. Había un Julio Ernesto. Julio Ernesto, donde Julio Ernesto llegó allá a la oficina. ¿Y usted quién es? Le dice la secretaria. ¿No? Yo soy Juan Guillermo Herrera, el Pollo Herrera, ¿cómo es? El locutor oficial del Festival Nacional de la Trova de Feria de Manizales. ¿Qué? Entonces Ernesto lo oyó, ¿cómo así que qué? Si el locutor oficial de Feria de Manizales soy yo. ¿Cómo así? A mí nunca me ha... Y empezó así la cosa y él, ¿cómo así? Entonces le mostró la carta, mire, es que me llegó esa carta aquí, firmada por usted. Y él dijo, no, es que esa carta, eso no la firmé yo, esa firma no era mía, eso es una mentira. ¿Cómo así? Hermano, y estábamos nosotros en el bus, esperando que el don llegara allá a ver qué le habían dicho, para dónde nos... Y viene ese man emputado, hermano. Emputado, y se sube al bus y dice, el hijo de puta que me la hizo, le voy a dar machete, digo así el hijo de puta, le voy a dar machete y se va a tener conmigo, hermano. ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? Y nada, hermano, ¿qué pasó? Nada. Cuando de pronto, hermano, el man sale todo emputado y no quiso, hizo con nosotros, se fue, se devolvió. Y hermano, y entonces, y esa risa tan hijo de puta, hermano, era Mario Tierra el que le hizo la broma. Mario Tierra. Fue Mario Tierra el que le hizo la broma a él. Y él después se dio cuenta que fue Mario Tierra y dijo que le iba a arrancar una oreja, mano, con un machete. Estuvo buscándolo con un machete para arrancarle una oreja, mano, a Mario Tierra. Pues sí, ese man hoy en día creo que es tremendo magista. ¿Sí? Un puesto, pues... Yo no sabía, yo no he escuchado, no sé dónde está. Pero sí, hermano, imagínese, man, le hizo renunciar al puestico de trovador y llegó allá sin nada, hermano. Y entonces, claro, para él no había habitación, para él no había nada, porque no estaba ni en la lista de trovadores. Y él, eso fue muy tremendo, una maldad muy brava, hermano. ¿Oíste? Héctor, ¿te acordás de esa época de los Reyes de la Trova? De cómo empezó ese festival o digamos qué impacto tuvo, si eran importantes. Yo sé que el Festival Rey de Reyes empezó en el 80, la Posada del Contento, fue el primero que se hizo, que se lo ganó Miguel Ángel, creo que fue, Miguel Ángel Zulaga. No, eso es, imagínate tener reunido a los mejores trovadores trovando, hermano. Eso fue una idea muy espectacular. Y esa idea fue de Carlos Alberto Calle. Fue de Carlos Alberto Calle, sí. ¿Y te acuerdas de alguno de esos? Si fuiste a alguno. Pues yo me acuerdo que fui a ese, me parece que fui a ese el primero. El segundo fue en el 81 y fue en el Palacio de Exposiciones. En el Palacio de pero Exposiciones. no pudo terminar porque eliminaron a Jojairo Pérez. Porque eliminaron a Jojairo Pérez y se armó el peo allá, el tremendo. Eso. Y ya en el 82 fue en Las Margaritas, se lo ganó el Bobo. Ese sí no lo vi. Y el del 83 se lo ganó Jorge Mario. Porque ya se retiró con ese. Cuando se retiró, Jorge Mario Correa. Y el que ganó Pucheros también. Bueno, ya después de ahí empezaron ya a ganarse cada uno sus festivales. Sí, es que... Tú también te ganaste un Rey de Reyes, ¿no? Yo me gané dos. Dos. Es que yo no te conté, tal vez, pero este trabajo que yo estoy haciendo, este primero, va a ser nada más hasta el 83. Hasta el 83, qué bueno. Porque ya en el 84, pues ya empieza la historia de la trova. Pero incluso el final de este primero va a ser dando como unas puntaditas del 84. Entonces, si quieres hablemos de eso de una vez. ¿Cómo te acordás vos de la llegada de Pucheros? ¿Qué se decía de él? Pues porque no, Pucheros era como el novato que llegó a barrer con todo. Muy bien estructurada su trova, una trova estructurada muy, muy bien hecha, con una rima espectacular, con unos recursos idiomáticos, hijo de puta, que nos sorprendió a todos nos sorprendió Puchero con la forma de ser. Yo realmente sí cuento que a mí en esa final de la trova
cometí muchos errores pendejos pues de trovador. O sea, no fui, cuando eso uno no se preparaba como para las tropas, no se preparaba como se preparan ahora los trovadores. Que yo he visto, por ejemplo, hablando a este Juan Felipe, estos manes, hermano, estos trovadores ya se preparan de muchas cosas. Uno simplemente leía la prensa para estar enterado de los temas, pero uno no hacía tantas cosas como hacen ahora, que investigan tanto sobre folclore, sobre rimas, sobre cosas de esas. Uno llegaba más bruto, uno llegaba como uno llegaba como más en bruto, pues, o sea, como uno no se pulía para hacer, llegaba a decir lo que sentía. Uno ve ese festival Puchero, y hermano. Puchero se ve en ese festival como insuperable, o sea, incluso Miguel, Sí, que Miguel es un gran trovador. se doblega ante él. Eso, Miguel, Le da. Saulo, que también estaba llegando, siendo muy buenos ellos, no ve uno como Le que da. él hubiera podido siquiera Claro, ese man llegó imbatible, imbatir. llegó imbatible ahí. No tenía contendor.